No hay que dañarle la felicidad a los demás. Usted deje que la gente esté contenta. Miren, gente, ¿ve? Si ellos son felices nadando ahí, ¿quién soy yo para arruinarles la felicidad si se ve que lo están pasando de lo mejor? Un teleño captó a un grupo de entusiastas veraneantes que se lanzaban desde un puente hacia el mar. Todo era algarabía y diversión. El agua abrazaba sus cuerpos y besaba sus rostros. ¡Oh, cuánta felicidad! Lo que no sabían es que estaban retosando en una pilada de heces. Vaya sorpresas que nos da la vida. Estos felices veraneantes ni se imaginaban que estaban bañándose en medio de la inmundicia, pero destacamos la algarabía genuina con la que estaban disfrutando de sus vacaciones. Bien dicen que ojos que no ven, corazón que no siente. A todos, buenas tardes, qué bueno que puede acompañarnos e informarse junto a nosotros. Bueno, iniciamos un mes que hay que dejar el letargo de las vacaciones y comprometernos con este país a trabajar fuertemente. Y después de estas vacaciones que han tenido también estos jóvenes ahí en la zona del litoral atlántico, en donde las aguas residuales del sector de Tela, pues se daba ahí, los muchachos ahí bañaron. Pero como bien dicen, ojos que no ven, corazón que no siente. Catherine Alvarenga, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Un video realmente curioso, pero al final, como lo dicen, ojos que no ven, corazón que no siente. Y si ellos eran felices, pues, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? De esta forma iniciamos nuestra jornada informativa. Le presentamos los titulares. Titulares, Impacto BTV Meridiano. Organización Panamericana de la Salud alerta sobre epidemia de dengue y crece preocupación en el país. Gobierno enviará al Congreso Nacional ley para crear una empresa que maneje el ferrocarril interoceánico. Corte Interamericana condena al Estado de Honduras por destitución de magistrados de la Corte Suprema en administración de Juan Orlando Hernández. Comunidad garífuna denuncia que no se respetan sus derechos. En la actividad deportiva, taekwondo hondureño destaca en Mundial La Loma. Así iniciamos Impacto BTV Meridiano, el poder de la noticia. Iniciamos de lleno con la información y la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado de Honduras es responsable internacionalmente por la destitución arbitraria de 3 magistrados y una magistrada de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. El 12 de diciembre del 2012, el Congreso hondureño destituyó a José Gutiérrez, Gustavo Bustillo, Rosalinda Cruz y José Francisco. La Corte Interamericana decretó que las víctimas fueron destituidas por una autoridad que carecía de competencia, lo cual constituyó una violación de las garantías de la independencia judicial. Finalmente, la Corte determinó que Honduras violó las garantías judiciales, la protección judicial y la integridad personal de las víctimas. La Procuraduría General de la República también se ha manifestado, dado de que son alrededor de 4 millones de dólares los que se le debe de pagar a los afectados. Janet Flores nos tiene detalles. Janet.
Muchas gracias, compañeros, y buenas tardes. En este momento me acompaña la abogada de la PGR, Daniela Rueda, porque justamente ya se dio el fallo de esta sentencia que fue notificada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos acerca de la destitución arbitraria, como ellos han manifestado, de los 4 magistrados en el año 2012. ¿Es así, abogada? Buen día. Ya hay un fallo también. Hay, por supuesto, una indemnización que debe ser ya o está establecida hasta este momento. Buenas tardes. Sí, en efecto, el día de hoy fue notificado el Estado de Honduras sobre la sentencia sobre este caso que ha sido tan emblemático y que es tan representativo, ¿no? sobre la destitución de los magistrados. En efecto, ya hay indemnizaciones establecidas, que en total la sentencia asciende a $2 millones y también, pues, corresponderá a las instituciones involucradas, al Congreso Nacional, a la Corte Suprema de Justicia, a la Procuraduría General de la República, asumir los compromisos que de esta sentencia se derivan según corresponda por ley. Como usted me decía, apenas acaba de salir este fallo, todavía no se conoce si habrá un plazo para que pueda ser pagado, porque estamos hablando de una cantidad bastante grande. Sin duda, la sentencia acaba de salir, toca en este momento estudiarla, leerla y determinar los formatos de cumplimiento. La sentencia ya trae igual modalidades de cumplimiento e incluye plazos, pero también hay que hacer el estudio porque sí, los montos son bastante elevados. Sin embargo, el Estado y la Procuraduría se comprometen a asumir estos compromisos que se derivan de la sentencia, que son compromisos que el Estado tiene que cumplir. Y en ese sentido, pues aquí es donde vemos también parte de todas esas acciones repetitivas que ha tenido el Estado de Honduras, abogada, con estas acciones de alguna manera inconstitucionales. Sí, sin duda alguna, a la Procuraduría le va a tocar estudiar el caso y tomar las acciones que sean pertinentes según corresponde por el mandato que la institución tiene en la Constitución de la República y en la Ley Orgánica. Perfecto. La abogada Daniela Rueda, compañeros, quien ya ha manifestado, entonces tendrán que pues coordinar las acciones junto al Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia y, por supuesto, la Secretaría de Derechos Humanos para poder seguir este caso que ya ha recibido un fallo. $2.000 es $2.000, abogada, ¿así es? 2 millones, asciende a $2 millones nos está repitiendo la abogada. Esta indemnización entre los 4, cabe mencionar, compañeros, estos ex magistrados que fueron destituidos en el año 2012 cuando era el presidente Porfirio Lobo Sosa. Con ustedes al estudio, buenas tardes. Gracias, Janet, y siempre en este mismo tema hacemos un enlace con el periodista César Uceda, ya que expertos consideran que es necesario que la Corte pueda reformar su reglamento interno. Buenas tardes, César, continuamos con usted. Bien, muchas gracias, compañeros. En estudio principal, tal como usted lo menciona, en este preciso momento que nos acompaña el promotor de derechos humanos, Carlos Sierra, con esta notificación que se ha pues presentado a las autoridades del país, en donde el Estado de Honduras es responsable por la destitución de 4 ex magistrados. Consideraciones sobre esto y las implicaciones de esta notificación. Sí, bueno, primero decir que lo esperábamos, ¿no? Se esperaba que el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fuera un dictamen que culpaba al Estado de Honduras por haber separado a 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Estos 4 magistrados que integraban la Sala de lo Constitucional, precisamente por abstenerse o por haber dado un fallo contrario a lo que en aquel momento era lo que se estaba discutiendo alrededor de las ciudades modelo, las sedes o lo que hoy conocemos, ¿no? Primero, en primer lugar, mencionar que esto es aunque es una noticia triste para el Estado de Honduras, cada vez que el Estado de Honduras es condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, significa que fallaron muchas cosas. Falló la institucionalidad pública, se hizo un mal uso de la justicia. En este caso fue el Congreso Nacional el que los destituye, precisamente, si recordamos. Y también como sociedad no hemos avanzado, en este caso, en el tema de justicia, en primer lugar. En segundo lugar, también es un revés, precisamente para la clase política de aquel momento, pero también en la actualidad, para que entienda que no puede realizar este tipo de decisiones al margen primero de los procedimientos, al margen de la ley y al margen de los derechos que tienen las personas. En este caso, magistrados de la Corte Suprema de Justicia que, actuando en sus funciones, hacen un buen actuar y por eso son separados por parte del Congreso Nacional. Y en tercer lugar, es un llamado también a la reflexión a la actualidad.
¿Qué significa? Bueno, en primer lugar, que la Corte Interamericana hace un fallo condenatorio al Estado de Honduras, lo que significará que el Estado de Honduras, en primer lugar, tiene que generar una serie de medidas de reparación hacia estos 4 magistrados de la Corte. ¿Cómo empiezan estas reparaciones? Bueno, hay todo un tema económico de los gastos que incurrieron estos 4 magistrados o estas 4 personas interponiendo la demanda, de los salarios que dejaron de percibir, entre otros elementos monetarios que deben de resarcirse. Pero la parte más importante que creemos nosotros desde las organizaciones de derechos humanos es todo el correlato de reparaciones que tienen que hacerse alrededor para que esto no se vuelva a repetir. ¿Y a qué nos referimos? La Corte Interamericana ha llamado a la reforma de la ley del Poder Judicial, a poder generar nuevas leyes que garanticen de que los magistrados tengan la protección cuando actúan, y sobre el tema que tiene que ver con el Consejo de la Adjudicatura. Así que reitero, es un día triste para Honduras, una vez más condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también es un día de llamado a la reflexión para que esto no se vuelva a repetir y se puedan tomar las correcciones como lo manda la Comisión Interamericana de Reformas de Ley, entre otros temas. Bien, muchas gracias. Ya ustedes han escuchado a Carlos Sierra, promotor de derechos humanos, en donde menciona que se debe plantear reformar el reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia para evitar que esto se vuelva a repetir y de nueva cuenta Honduras pueda ser expuesta a una demanda multimillonaria. Continúo con ustedes. Muy buenas tardes. Y siempre en este tema les compartimos a ustedes lo que debe de compensar económicamente a los afectados el Estado de Honduras. En primer lugar, la compensación económica. Esta Corte ha desarrollado en su jurisprudencia el concepto de daño material y ha establecido que supone la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso. $400,000 recibirá cada afectado. En este caso, el daño material comprende a título de daño emergente los gastos en los que habrían incurrido las víctimas por concepto de tratamiento médico y psicológico frente a las afectaciones generadas por las violaciones constatadas en esta sentencia. En cuanto al lucro cesante de la Corte, considera que este comprende los salarios y demás prestaciones sociales dejadas de percibir por la víctima desde su destitución y va hasta el final del periodo para el que habían sido elegidos. Esto es entre enero del 2013 y el 25 de enero del 2016. Teniendo en cuenta la información aportada oportunamente respecto de estos rubros, así como la pérdida de poder adquisitivo de tales sumas, la Corte decide fijar en equidad la cantidad total de $400,000 de Estados Unidos de América. Esto por concepto de daño material en favor de cada una de las 4 víctimas en este caso. Este tribunal no estima procedente reducir la indemnización ordenada a este título como consecuencia de las actividades laborales desarrolladas por las víctimas tras su destitución. Esto es lo que pues, deja claro por lo que el Estado hondureño debe de compensar a los afectados. También se dice que regularizar las aportaciones. De otro lado, la Corte ordena al Estado regularizar las aportaciones al régimen de jubilaciones de las 4 víctimas desde el momento de su destitución hasta aquel que habrían culminado el periodo para el cual había sido designado como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. El Estado deberá efectuar tanto las aportaciones a su cargo como aquellas que habrían tenido que realizar las víctimas a partir de sus salarios. Bueno, también como el daño material, tomando en cuenta las indemnizaciones ordenadas por la Corte Interamericana en casos similares, las violaciones cometidas, el tiempo transcurrido y también el impacto generado a las víctimas en su esfera personal, familiar y en su provecho de vida, la Corte estima pertinente fijar en equidad la cantidad de $25,000 de los Estados Unidos de América a favor de cada una de las víctimas a título de indemnización por daño material, es decir, $400,000 más $25,000, $425,000.
probatorio oportunamente aportado respecto de las erogaciones efectuadas tanto por las víctimas como por sus representantes, así como la estimación de otros gastos que razonablemente pueden ocasionar la tramitación del caso ante el sistema interamericano. La Corte considera procedente ordenar el pago de $10,000 de los Estados Unidos de América por concepto de gasto en favor a cada una de las víctimas y de $30,000 de los Estados Unidos de América en favor de los representantes por concepto de costos. Cabe agregar que en la etapa de supervisión de cumplimiento de la presente sentencia, la Corte podrá disponer que el Estado reembolse a las víctimas a sus representantes los gastos y costos razonables que incurran en dicha etapa procesal. Bueno, así está. Entonces, eso es lo que debe de compensar el Estado hondureño a los 4 magistrados que fueron suspendidos en 2012 a 2013 y que esto afecta directamente a las arcas del Estado. Deja un precedente también para que se den cuenta cómo funcionaba el sistema judicial en ese entonces. Al volver en Impacto Meridiano, trabajadores de empresa maquiladora de La Ceiba exigen intervención de autoridades tras suspensión laboral. Ya volvemos con más noticias. Gracias por seguir con nosotros. Inmediatamente damos paso a José Luis Castellanos, que nos tiene detalles. Mañana los diputados han sido convocados nuevamente a sesionar. ¿Es así, José Luis? ¿Se irá a tratar el tema del ferrocarril interoceánico tal como lo han hecho público hoy las autoridades de gobierno? ¿Es así, José Luis? Buenas tardes. Muy buenas tardes, licenciado Carlos Ramos. Buenas tardes a los televidentes que nos sintonizan a esta hora. Efectivamente, convocados para el día de mañana los diputados a retornar a sus curules luego de esta semana mayor que se ha vivido en nuestro país. Pero aquí hay un tema muy importante y bastante latente, esto de lo que es el ferrocarril interoceánico. Podría estar entre los temas de agenda. En este momento me encuentro en compañía de la diputada del Partido Nacional, María Antonieta Mejía. Convocados para mañana, diputada, la posible agenda que se pueda desarrollar, podría estar entre ellas el tema del ferrocarril interoceánico. Buenas tardes, diputada. Buenas tardes, buen provecho al pueblo hondureño, saludos a Cabina Central, gracias siempre por el espacio. Mire, el tema de la agenda del Pleno la coordina el que dirige de forma ilegal el Congreso Nacional. Esa agenda improductiva que hemos tenido a lo largo de estos 2 años, pues está al servicio del compañero Luis Redondo. Esperamos que en la Semana Mayor haya tenido un momento de reflexión y un momento de dinamismo para poder empezar con pie derecho el tema legislativo que, como usted bien lo ha dicho, estamos convocados para el día de mañana sin conocer la agenda, como ha sido la mística del gobierno de la presidenta Xiomara Castro en compañía del compañero Luis Redondo, que preside de forma ilegal el Congreso Nacional. Se ha dicho y el grito a voces es que se puede venir el tema de la ley de justicia tributaria, se puede también poner a discusión en la ley del ferrocarril interoceánico y decirle al pueblo hondureño que no conocemos ni uno ni el otro, ni uno el documento final que recoge toda la socialización que se ha venido dando a lo largo de 1 año, que recuerde que la ley de justicia tributaria ya va a cumplir 1 año de estar socializándose y recogiendo observaciones, que dicho sea de paso, no tenemos el documento final que recoge todas las observaciones y que también recoge las observaciones de la oposición en el Congreso Nacional. Por el otro lado, no conocemos la amplitud del proyecto de ley de ferrocarril. Hemos escuchado y hemos leído con determinamiento el tema del PCM que fue aprobado en Consejo de Ministros, que sí nos llama poderosamente la atención y despierta las alarmas el hecho de que deleguen supremos poderes al secretario de la Presidencia de la República, el hijo de la presidenta Xiomara Castro, quien dirigirá el tema del ferrocarril. Esto se llama poderosamente la atención, ¿y sabe por qué? Porque ayer ellos que señalaban que antes era malo, hoy
cambian de narrativa porque ellos son los actores, pero las mismas acciones se están cometiendo. Esto lo que hace y genera es incertidumbre y opacidad en la efectividad de los procesos. Decir que se le va a dar compra directa o se le va a dar esa potestad a la comisión para que haga compras directas bajo el marco de las normas de contratación del Estado, donde a sus luces le indica que va a ser todo secreto. Entonces, lo que ayer era malo, hoy para el Partido Libre, que le ha mentido al pueblo hondureño, es bueno. Con estos temas tan importantes, entonces, tanto la ley de justicia tributaria como el ferrocarril interoceánico, ¿total desconocimiento que se puedan tratar esta semana, diputada? Sí, mientras no se tenga un borrador previo de estos para discutirlos en el Pleno, nosotros como banca del Partido Nacional no vamos a ir a ojos cerrados a aprobar proyectos de ley que no sabemos si son de beneficio al pueblo hondureño o siguen lastimando, porque hasta el día de hoy que se le ha pedido al gobierno que dé un informe del costo-beneficio de derogar los incentivos para crear esta nueva ley de justicia tributaria, no se tiene aún todavía el documento final que recoge todas las observaciones por parte de los sectores, no se tiene tampoco aún un borrador final para decir vamos a sentar a discutir en los tres ampliamente el debate. Perfecto, muchísimas gracias. La diputada del Partido Nacional, María Antonieta Mejía, tal y como lo han escuchado. Convocados para el día de mañana los diputados, desconociendo la agenda que se tocará o se tratará, mejor dicho, durante esta semana. Estos dos temas que han estado tan latentes, ferrocarril interoceánico y de igual manera ley de justicia tributaria, se desconoce aún si se podrían aprobar o discutir en el Pleno del Congreso Nacional. De momento, compañeros, esto es lo que les puedo informar. Retorno con ustedes. Gracias, José Luis. Vamos a estar pendientes de más información. Y el presidente de la comisión encargada de la construcción del ferrocarril interoceánico asegura que ya están trabajando en una ley que enviarán al Congreso Nacional para crear una empresa que será la encargada de manejar este megaproyecto. La presidenta Xiomara Castro les ha dado una nueva misión, que es la de acompañar con toda la logística de las Fuerzas Armadas de Honduras a este gran proyecto, acompañar a través del batallón de ingenieros a este gran proyecto. Hay más de 130 oficiales graduados en la rama de ingeniería, dispuestos a servir a la patria, dispuestos a servir con sus conocimientos adquiridos en la Academia Militar. También recordemos que las Fuerzas Armadas tienen la misión constitucional de proteger nuestros puertos, de proteger nuestros aeropuertos, de nuestras vías terrestres, de nuestras vías marítimas y del espacio aéreo. Así que en este sentido, al convertirse el tren interoceánico en un proyecto de seguridad nacional, de interés nacional, entran las Fuerzas Armadas para resguardar este proyecto y asegurarse que se lleve. Abogado, de esta comisión, en un 100%, ¿cuánto lleva la ley que se va a presentar al Congreso Nacional y para cuándo tienen planificado entregarla? El PCM habla que en 90 días se debe emitir un reglamento. Ese es el primer paso que da funcionamiento a la comisión. Luego se debe de hacer la ley, crear la ley que debe ser aprobado primero en el Consejo de Ministros para luego pasar a aprobación en el Congreso Nacional. Y nuevamente la imprudencia por parte de los conductores de los buses rapiditos, esto en Choloma, ha ocasionado un accidente que ha dejado como herido a 2 menores de edad y a 2 personas adultas. Según nos reportan, iban peleando línea los 2 motoristas de los buses conocidos como rapiditos, que incluso hasta el semáforo se llevó de encuentro. Un llamado nuevamente a las autoridades a aplicar todas las medidas severas para que este tipo de situaciones no se sigan dando. Empezamos abril con accidentes, esto en la ciudad de Choloma. Bien, y seguimos en la zona norte del país. Cintia López nos tiene detalles porque el Hospital Mario Catarino Rivas pasa nuevamente a ser administrado por el Estado, o el hospital, mejor dicho, Leonardo Martínez. Es así, Cintia. Con usted, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros en estudio, televidentes de Impacto BTV Meridiano. Como ustedes lo apuntan, a partir de hoy el Hospital Leonardo Martínez Valenzuela pasa ya a ser administrado por la CESAL. Para ello me acompaña Wilmer Pérez, presidente de Citramedis, porque había tensiones por supuestos despidos. La ministra de Salud se hizo presente a este centro. ¿En qué han quedado? ¿Cuáles son los acuerdos que se manejan hasta el momento?
Muchas gracias, muy buenas tardes, bueno, mediodía, tarde. La verdad es que nosotros hoy por la mañana nos vimos sorprendidos de que muchos compañeros, aproximadamente unos 80 compañeros, se sintieron despedidos porque en su momento de hacer su liquidación le manifestaron de que iban a ser llamados en su momento, cosa que sabíamos nosotros que no iba a ser así, porque por otro lado estaban ya solicitando documentación a otros compañeros que necesitan también laborar y que sabíamos nosotros que eran despidos indirectos. Tuvimos la fortuna, digo yo, que vino la señora ministra, la doctora Carla Paredes, se hizo presente, nos dialogamos con ella, se comprometió a que no iban a haber despidos y fue así que se convocó una asamblea general donde se les comunicó a los compañeros de que iban a continuar laborando a despensas de que los próximos días o meses van a ser revisados sus expedientes para así verificar el funcionamiento hasta la fecha de cada uno de ellos. Ahora bien, ¿cuáles son las expectativas que tienen ustedes ahora que este hospital pasa a manos del Estado, Administración Central? ¿Cuáles son las expectativas que hay? Muy buena pregunta. La verdad es que con la experiencia que nosotros de elaborar en esta institución, usted sabe que el Hospital Leonardo ha sido prácticamente un estandarte en lo que es atenciones generales, donde se da un tratamiento de calidad y calidez y sobre todo el no cobro de los servicios de salud en todas sus modalidades. Esperamos que a través de la Secretaría esto mejore a un 1000 por 1000, si estábamos trabajando a un 100%, ojalá que siempre nos estén pendientes de nosotros, mejorando la atención de cada uno de los pacientes que aquí día a día nos visitan. Muchísimas gracias a don Wilmer Pérez, presidente de Citramedes. Se escuchaba usted lo que ha ocurrido esta mañana aquí en el Hospital Leonardo Martínez Valenzuela, cuando a partir de hoy pasa ya a ser administrado por la Secretaría de Salud. Lo que puedo informar desde San Pedro Sula, retorno con ustedes al set principal. Gracias, Cintia. Y tras el anuncio de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, donde informan que se prevé un aumento de casos de dengue en la región latinoamericana, médicos especialistas exhortan al gobierno a fortalecer medidas de combate. Hacemos un enlace con la periodista Gabriela Plata, quien nos brinda los detalles. Así es, compañeros, muchas gracias. Qué gusto saludarle a esta hora y me encuentro en compañía con el doctor Roberto Cosenza en referencia a los dengues, el incremento que se ha suscitado y la preocupación que podría generar esto dentro de la población. Muy buenas. No, sí, hemos visto de que ya las autoridades de salud han reconocido de que hay un incremento de casos dentro de los diferentes establecimientos de salud diagnosticados ya con dengue. Pero aquí también el trabajo lo debe de hacer la población, eliminando lo que son los criaderos de mosquitos dentro de sus hogares y que vaya acompañado de un plan dentro de la misma Secretaría de Salud para tener esas unidades de dengue que vienen de ser una urgencia en este momento que tenemos un alto número de casos de dengue ya declarados en el país. Consultarle además, la OPS ha informado que Honduras podría ser afectado ante esta ola de incrementos. ¿Usted qué recomendación podría darle a la población en general? Mire, el país ha sido afectado por el dengue desde que llegó en el año de 1977, vino para quedarse a vivir entre nosotros y esta es una enfermedad que nos ha tocado combatir todos los años, donde se tiene experiencia cómo poder enfrentar lo que es una crisis dentro del sistema sanitario respecto a una epidemia de dengue. Ya se tuvo en el año 2018, 2019, donde se tuvo una gran cantidad de personas que fallecieron a consecuencia de esta enfermedad y por lo tanto es importante recomendarle a la población de que ellos tienen que cumplir lo que es su parte, eliminando los criaderos de mosquitos, utilizando repelente en aquellos lugares donde se tenga el zancudo que transmita lo que es el dengue y sobre todo no automedicarse. En cuanto usted presente un síntoma de fiebre, acuda a su establecimiento de salud para que le hagan los exámenes correspondientes y le puedan dar también lo que es el tratamiento indicado para evitar que la persona se complique y pueda fallecer a consecuencia de esta enfermedad. A su vez, señalar que los menores siempre son los más afectados. Bueno, los menores siempre han sido
vulnerables a esta enfermedad, pero es una enfermedad que no distingue edad, no distingue sexo, no distingue raza, así que todos a protegernos, y la Secretaría de Salud también a hacer su parte, desarrollando lo que es un plan para poder enfrentar lo que es esta enfermedad y poder abastecer los hospitales con los tratamientos adecuados en el momento que sea diagnosticada una persona con dengue. Muchas gracias a las declaraciones por parte del doctor Roberto Cosenza en referencia a la incidencia de dengue. Con esa información yo regreso con ustedes al estudio central. Y después de la pausa le contamos que Honduras